Pues vamos allá. Bueno, en este tema vamos a repasar básicamente los estudios que hay sobre los síndromes amnésicos. Desde los estudios de Warrington y Weisskram, veremos un par de casos, principalmente el de Henry Mnemonic, ¿no? Que es un caso muy estudiado. Veremos cómo las amnesias episódicas tienen mucha relación con la alteración en la función del hipocampo. Y cómo se suele encontrar una disociación entre los déficits de memoria explícita e implícita en estos casos. ¿Te acuerdas de explícito e implícito? Vale. Veremos varios tipos de amnesias orgánicas y funcionales, cómo las pérdidas de memoria se orientan más hacia las pérdidas de memoria explícita, y la implícita está más conservada. Bien, básicamente. Las primeras aportaciones a estos estudios las hicieron Scoville y Milner en el 1957. Y ellos estudiaron la relación que había entre algunas lesiones quirúrgicas que hacían, o bien por alguna razón, como se hizo posteriormente con Henry Mnemonic, ¿no? Para aliviar algún tipo de dolencia tipo epilepsia o así, donde se seccionaba alguna parte del hipocampo, y después observando cuáles eran los déficits que presentaban estos pacientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ellos estudiaron una serie de pacientes que después de haber tenido lesiones en el hipocampo, pues podían recordar información de su pasado, pero no podían formar nuevos recuerdos, ¿no? A esto le vamos a llamar amnesia anterógrada, en contraposición a la amnesia retrógrada. Entonces, a partir de aquí se empieza a plantear la relación que hay entre el hipocampo y la formación de nuevos recuerdos. Y fíjate que incluso en estos estudios ya se planteó que había una relación entre la extensión de la lesión en el hipocampo, podría haber más parte del hipocampo afectada o menos, ¿no? Y la magnitud de la pérdida de la memoria. A más extensión afectada, más magnitud de pérdida de memoria. Y también más recientemente, Alan Baddeley describió otro caso de un paciente que después de un infarto de corazón sufrió una anoxia cerebral, una pérdida de la llegada del oxígeno al cerebro. Esto lesionó algunos tejidos cerebrales y después una pérdida de memoria, pues para recordar dónde guardaba el paciente sus cosas, o el camino a los lugares, ¿no?, conocidos, o los nombres de personas, o temas de conversación, noticias del periódico, etc. Diferentes afectaciones mnésicas. Entonces, la amnesia es una afectación grave de la memoria que puede tener dos variantes principalmente. Una amnesia retrógrada, que afectaría a la memoria previa a la aparición de la amnesia, es decir, afectaría a las memorias que se habían consolidado anteriormente a la aparición o bien del traumatismo o bien de la intervención quirúrgica o bien de la enfermedad que afecta a algún tejido cerebral. Y otro tipo de amnesia es la anterógrada, que en este tipo de amnesia se afectaría la capacidad de memorizar, de formar nuevas memorias a partir del inicio de la amnesia. ¿Sí? Aquí estaría más preservada, pues, la información de hasta entonces en la vida, ¿no? ¿Qué causas qué factores pueden desencadenar un síndrome amnésico? Pues la enfermedad de Alzheimer, problemas como el alcoholismo y el síndrome de Korsakoff,
que suele ser secundario a los alcoholismos graves, o infecciones, o pérdidas de oxigenación cerebral, traumatismos craneales, etc. Los primeros estudios fueron, como decíamos antes, en los años 60, ¿no? Años en los cuales Warrington y Weisskranz publicaron una serie de estudios en los que comparaban la ejecución en pacientes sanos y pacientes amnésicos en diversas pruebas de memoria, ¿no? Y aquí empezaban a obtener las primeras pruebas de esta disociación entre memoria implícita y memoria explícita, ¿no? Donde los pacientes amnésicos presentaban un rendimiento similar a los sanos en pruebas de priming perceptivo, ¿no? El priming perceptivo sería implícito o explícito. Implícito, eso es, ¿no? Es decir, tú les pones a jugar y ves que cada vez van reconociendo esta figura con un menor grado de compleción, ¿no? Con un mayor grado de degradación. Y esto lo hacen similarmente los sanos y los pacientes amnésicos. Sin embargo, cuando cambias la instrucción y propones una instrucción mediante reglas explícitas, entonces los pacientes amnésicos tienen un peor rendimiento, un significativo peor rendimiento, ¿no? Entonces estos estudios, estos resultados se han observado tanto en pruebas visuales como en pruebas de compleción de palabras, ¿no? Pruebas de dibujos o de compleción de palabras. Uno de los casos más documentados, ¿no?, es el de Henry Mnemonic, le denominaron así, para preservar un poco el anonimato. Este era un paciente que tenía unas crisis epilépticas muy graves y que a la edad de 27 años le operaron para aliviar las convulsiones, y en la operación le extirparon parte de los lóbulos temporales, afectando al hipocampo y a las amígdalas cerebrales. Y con esta operación, pues las crisis epilépticas realmente disminuyeron de una manera muy notable, pero también se afectaron más cosas, porque apareció una amnesia anterógrada severa. Sí, ¿verdad? Bueno, pues ahí en la página 374 hay alguna descripción que dice, mira, pues aunque le presentaran varias veces a una persona, la siguiente vez en que se encontraba con ella en la calle o en cualquier otro lugar, Henry era incapaz de reconocerla, ¿no? Era como si estuvieras conociendo siempre por primera vez a la gente, ¿no? Tampoco reconocía al personal del hospital que le atendía habitualmente. Aunque leyera una y otra vez el mismo párrafo de un libro, no recordaba que ya lo había leído. Y cuando se cambió de casa, Henry fue incapaz de reconocer el camino por el que debía volver a casa una vez cuando salía solo a dar un paseo por el barrio. Y que bueno, y el resto de su conducta era una conducta bastante normal, ¿no? Podía mantener una conversación de manera fluida, la percepción era normal. Bueno, sí, realmente son, claro, en el año 50 era difícil prever, ¿no?, cuáles podrían ser las consecuencias. Sí, es difícil prever, no lo hagas. Sí, bueno, estas serían consideraciones éticas, ¿no? Habría que ver un poco cuáles eran las características del caso. Quizá había riesgo vital y pudieron hacer, no sé, una especie de consentimiento informado y él, ¿no?, accedió. Sí, pues bueno. Bueno, Daniel Sachter también informó el caso de Frederick, ¿no?, que es un paciente de 55 años con una amnesia muy severa, ¿no?, con deficiencias en el recuerdo libre,
sobre qué había hecho en el día anterior. Sin embargo, las memorias procedimentales, por ejemplo, para jugar al golf, ¿no?, estaban conservadas, ¿no? Nuevamente tenemos la disociación, ¿no?, entre memoria explícita e implícita. Entonces, este síndrome amnésico es el resultado funcional del daño cerebral en estructuras como el hipocampo y las regiones temporales mediales que estarían... Aquí tienes una representación del hipocampo en rojo, ¿eh? Tenemos un hipocampo en cada hemisferio. Esta sería una visión lateral y esta sería una visión frontal, ¿eh?, de adelante hacia atrás, ¿vale? Entonces, aquí estarían estos serían los lóbulos temporales, ¿eh?, y aquí adelante estarían las amígdalas, ¿eh?, y cuando se lesiona de alguna manera, ¿no?, el hipocampo y las regiones temporales que rodean al hipocampo, eso suele causar algún tipo de síndrome amnésico, ¿no?, en que ya hemos señalado antes, ¿no?, que suele venir acompañado a la enfermedad de Alzheimer o traumatismos craneales o infecciones como las meningitis o a los accidentes cerebrovasculares, los ictus, ¿no?, o el abuso de drogas agudo, el Korsakoff, etc. Entonces, aquí hay una participación muy importante, ¿no?, una participación clave de la función del hipocampo, que está en el lóbulo temporal medial de cada hemisferio. Cuando decimos medial, queremos decir que no está en la corteza cerebral. El hipocampo está dividido en varias capas. Lo tienes ahí también una representación en la página 379, de las diversas capas del hipocampo con diversos colores. Y tiene dos estructuras importantes de cara a comprender, por ejemplo, las conexiones, las vías por las que entra información, que es la información aferente, y las vías por las que sale información del hipocampo, que son las vías eferentes, y en estas vías aferentes y eferentes la corteza entorrinal es una vía clave, y para la conexión del hipocampo con otras regiones subcorticales, el fornix juega también un papel muy importante. Bueno, como funciones cognitivas que se han observado más conservadas en pacientes que presentan lesiones en el hipocampo, pues parece que los aprendizajes implícitos están más conservados en nuestros pacientes, ¿eh? Es decir, pueden, por ejemplo, haber aprendido a usar un destornillador y efectivamente usar de manera hábil el destornillador, y sin embargo no recuerdan el destornillador como objeto. Esto nos habla de una disociación entre lo que es la memoria explícita y la implícita. Sin embargo, pues también el lenguaje, la inteligencia, la memoria implícita están más conservadas y, como decíamos antes, la memoria explícita estaría más afectada. Esto nos da como un perfil general donde el lenguaje y la inteligencia están más preservadas, más afectadas la memoria episódica mediante pruebas de recuerdo, reconocimiento, más preservado el efecto de recencia, ¿no?, a través de lo que sabemos que es el mejor recuerdo de los últimos ítems que uno ha podido estudiar, con una mayor presencia de amnesia retrógrada, sin embargo con una mayor conservación de la memoria inmediata, de los aprendizajes implícitos, ¿no?, y con un funcionamiento cercano a la normalidad en tareas de memoria semántica. Sería, digamos, un perfil típico de un paciente con síndrome amnésico. Luego, eso también quiere decir que se presta mucho a las peculiaridades, ¿no?, de cada lesión, de cada afectación y
depende, es que incluso en los pacientes de Alzheimer puede haber también aspectos que se ven afectados con más frecuencia y otros que son más como idiosincrásicos, ¿no? Más peculiares de cada paciente. Bueno, podríamos diferenciar entonces entre un tipo de amnesias que podemos definir como orgánicas, ¿sí?, donde se puede objetivar una lesión en los lóbulos temporales o en los hipocampos a consecuencia de un síndrome de Korsakoff o una anoxia o una infección, ¿no?, una encefalitis. Y aquí podemos diferenciar desde un perfil más funcional si la amnesia es una amnesia con un mayor perfil anterógrado, donde se afecta en la formación de nuevos recuerdos, nuevos aprendizajes, con los recuerdos previos a la enfermedad que están más conservados, con la memoria inmediata, ¿no?, esa memoria sensorial, ¿no?, más conservada, y la memoria procedimental también más conservada, aunque no haya consciencia del aprendizaje. O un perfil más retrógrado, que no quiere decir anticuado, sino con mayor afectación de información almacenada antes del episodio amnésico. Y esta amnesia retrógrada suele ocurrir pues con afectación de hipocampo, áreas adyacentes, los ganglios basales o áreas encefálicas como el tálamo o el hipotálamo. Aquí se ha también hecho referencia al caso de Clive Wedding, que era un reconocido director de música, y por una encefalitis que le afectó al hipocampo, a las áreas de los lóbulos temporales y a las áreas frontales, pues padeció una amnesia anterógrada muy severa, de tal manera que era como si él tuviera que despertar todos los días, ¿no?, pero en vez de ser cada día despertaba cada momento, ¿no?, porque no recordaba haber estado despierto anteriormente. Tienes ahí en la página 384, ¿no?, una descripción de cómo a las 8 menos cuarto dice: me he despertado por primera vez. Estos son fragmentos de su diario, dice, pero a menos 10 o a las 8 y 7 dice: ya estoy despierto, y a las 8 y media ahora estoy real y completamente despierto, ¿no? Es como si él estuviera traduciendo o escribiendo cuál es su vivencia real de las cosas, ¿no? También presentaba un perfil de amnesia retrógrada, ¿no?, en el sentido de haber olvidado el nombre de los hijos, pero sin embargo, pues las memorias implícitas, procedimentales, por ejemplo, para tocar el piano o para dirigir el coro, estaban más conservadas, aunque nunca recordaba haber aprendido educación musical, curiosamente. Bueno, y otro tipo de amnesias serían las amnesias funcionales, donde la diferencia es que es más difícil objetivar una alteración orgánica. Estas amnesias funcionales tienen un inicio brusco, con una pérdida de la identidad del yo, ¿no?, y con una memoria que posteriormente se recupera y se conserva. Puede haber trastornos mentales asociados, ¿no?, con un perfil de memoria anterógrada conservada para el aprendizaje de nuevas experiencias o recuerdo de nuevas experiencias, y con un perfil heterogéneo de recuperación. En algunos casos es una recuperación total, en unos casos puede quedar alguna pequeña secuela, ¿no? Bueno, pues estas amnesias funcionales pueden ser o bien amnesias postraumáticas, ¿no?, después de haberse dado un traumatismo o un golpe fuerte en la cabeza, donde puede haber una pérdida de conciencia que puede ir desde unos pocos segundos hasta semanas. Y en estos casos suele haber una presencia de amnesia para los acontecimientos del episodio del traumatismo, es decir, no se recuerda qué es lo que me ha pasado, ¿no?, las circunstancias, por ejemplo, si es un accidente de tráfico, etcétera, ¿no?,
y posteriormente un tiempo de amnesia anterógrada, con una conservación de las memorias previas y con una mejora, una evolución positiva de atenuación de este cuadro amnésico a lo largo del tiempo. Y otro cuadro, digamos que un poco más curioso aún, es la amnesia global transitoria. Esta amnesia puede ocurrir sin necesidad de haber sufrido ningún traumatismo. Digamos que simplemente la persona se despierta por la mañana y de una manera repentina y sin haber pasado ninguna circunstancia no objetivable, pues presentan amnesia retrógrada transitoria, con amnesia de la identidad, quién soy, dónde estoy. No encuentran ninguna causa para ello. No se encontró ninguna causa. Claro, debe haberla necesariamente, pero no se conoce, ¿no? Sin embargo, la memoria a corto plazo suele estar conservada y es un episodio que, fíjate, suele durar unas 24 horas con recuperación ad interim. Totalmente. Sin embargo, no se recuerda el tiempo, ¿no? Las circunstancias, el día que ha ocurrido la amnesia y tiene una etiología, unas causas desconocidas. Bien. Para estas pérdidas de memoria selectiva, la fuente principal del conocimiento son los pacientes que han presentado algún tipo de lesión, ¿no? Entonces, lo que se hace es relacionar la topografía de la lesión y ponerlo en relación con cuáles son las consecuencias funcionales, ¿no? Lesiones en el hipocampo, se observa esto. Lesiones más frontales, se observa esto. Lesiones más parietales, se observa lo otro, ¿no? Entonces, fíjate, se han observado amnesias selectivas para objetos vivos y, sin embargo, reconocimiento preservado para objetos no vivos, objetos inertes. A partir de aquí, algunas hipótesis se han planteado que podrían existir como redes neurales implicadas o que se activan cuando estamos reconociendo algún ser vivo y redes neurales específicas para seres inanimados. Bien, también hay perfiles diferenciados de amnesias para la memoria semántica y, sin embargo, las memorias autobiográficas están conservadas. O dificultades en el reconocimiento de la agnosia de objetos musicales y, sin embargo, reconocimiento de otros objetos construidos por el hombre, ¿no? Son cosas como muy específicas, con una mejora del reconocimiento de estos objetos a través de la manipulación, ¿no? Y se ha observado también que pacientes amnésicos, bueno, se han hecho experimentos donde se confirma este peor rendimiento en tareas explícitas y un rendimiento más igualado cuando las instrucciones son instrucciones implícitas, ¿no? que ponen a los sujetos a hacer haciendo tareas de priming de repetición, ¿no? Ahí el rendimiento es más similar al de los sujetos sanos, sin embargo, con instrucciones explícitas, la diferencia del rendimiento es más notoria, ¿no? Aquí tendríamos las instrucciones explícitas en las pruebas de recuerdo y las instrucciones implícitas con el priming en pruebas de presentación visual y presentación auditiva. Las bases de las gráficas son grupo de control, grupo de pacientes alcohólicos y grupo de pacientes amnésicos. Con pruebas de recuerdo ya se ve aquí que los amnésicos rinden significativamente peor que los controles y los alcohólicos, tanto con... Bueno, el alcoholismo
tiene un síndrome específico que es el síndrome de Korsakoff, que cursa con una alteración amnésica muy nítida. Entonces, bueno, se les estudia también la afectación cerebral del abuso de alcohol. Entonces, tanto con pruebas de presentaciones visuales como auditivas, ¿no? Los alcohólicos rinden peor que los los amnésicos, perdón, rinden peor que los alcohólicos y los controles. Y sin embargo, cuando usamos tareas de priming de repetición, el rendimiento es prácticamente similar en los tres grupos. Y aquí, aunque haya diferencias, no tienen la significación que tienen en las pruebas de recuerdo explícito. También otro experimento realizado por Verfeil en el año 96 comparó el rendimiento de pacientes amnésicos, alcohólicos y controles, con resultados que indicaban que una mayor afectación en pacientes amnésicos de la memoria explícita y preservada la memoria implícita, un poco parecido a lo que hemos comentado anteriormente. Nuevamente, el procedimiento era que en un primer paso se les presentaba una serie de estímulos visuales y luego había dos tipos de prueba, digamos, ¿no? Una con reconocimiento incidental, ¿no? Y que sería un reconocimiento implícito, y otra con un reconocimiento antiguo-nuevo, que sería un reconocimiento explícito. Bueno, pues los amnésicos muestran afectada la explícita y más preservada la implícita. Pero también se ha observado que en algún grado también la memoria implícita puede estar afectada. Por ejemplo, con tareas de denominación de dibujos, que esta sería la explícita, y de identificación posterior de los mismos dibujos más fragmentados, que esta sería la implícita. Bueno, pues comparando a sujetos amnésicos con controles, los amnésicos presentaban menos priming visual de compleción que los controles, es decir, aquí también había incluso afectación implícita. Y dentro de los amnésicos, los pacientes con un síndrome de Korsakoff eran los más afectados. Esto nos habla de un mayor como perfil de gravedad amnésico asociado a la presencia del síndrome de Korsakoff. Luego también el priming para dibujos puede estar en relación con la etiología, con la causa de la amnesia, ¿no? Donde la amnesia alcohólica, ¿no? A través de Korsakoff, es la que tiene un mayor perfil de afectación. Y también el priming de dibujos puede estar en relación no solamente con la etiología, sino con el tipo de tarea utilizada para evaluar la memoria. En función de que sea reconocimiento incidental o más identificación fragmentada. En unos se reconoce más que en otros. Y este es el tema. Si hay cualquier duda que